Aviso legal. Aviso legal México. Arquiromagia. Diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Advertencia. La intención de este video, así como de las diversas plataformas que forman parte y como un medio de enseñanza difusión de la técnica con el nombre de Arquiromagia, es la de brindarte un apoyo, una alternativa para que puedas desarrollar y plasmar tu inquietud, tu idea de la vivienda que deseas construir. Soy arquitecto de profesión, con varios años de experiencia como docente, y por tal motivo utilizaré un lenguaje accesible apoyándome con imágenes que puedes encontrar en las diversas plataformas y páginas de arquitectura. Estos videos están dirigidos a personas que no están tan familiarizados con el tema y obtendrás las herramientas necesarias para que puedas plasmar tu idea. A esta etapa inicial se le conoce con el nombre de anteproyecto. Para que tengas una idea del costo aproximado que te cobrará un arquitecto por realizar ese trabajo inicial, que consiste en interpretar tus ideas, tus requerimientos de habitabilidad, a una primera propuesta de diseño es de 80 a 100 pesos por metro cuadrado. Con la información que te brindo en estos videos, tú podrás realizar esta primera etapa del diseño y podrás ahorrar el dinero de esta primera etapa. Si la información que te brindo en mis videos son de utilidad y estás conforme con la propuesta que desarrollaste y deseas realizar la construcción de tu vivienda, entonces requieres contar con trabajos más completos y especializados. A esto se le conoce con el nombre de proyecto arquitectónico, que es el conjunto de planos arquitectónicos. Cabe mencionar que en algunas comunidades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, te exigen que realices un trámite sencillo. En algunos casos basta con un aviso y un tanto del juego de planos arquitectónicos. En las grandes ciudades, para obtener el permiso de construcción por parte de las autoridades competentes en esta materia, se requiere presentar mucho más información y además de la participación de otras disciplinas como la ingeniería civil, que son los ingenieros y especializados en ver la parte estructural del proyecto. Además se requiere de la aprobación del director responsable de obra, claro, y en conjunto con las actividades que desarrolla el arquitecto. A este grupo de actividades que en su conjunto conforman a lo que se conoce como el proyecto ejecutivo. Para que también tengas una idea, el costo aproximado que cobra un arquitecto por realizar este tipo de trabajos es de 450 a 500 pesos el metro cuadrado. Retomando la esencia de la estructura de este video y de los demás videos que posteriormente presentaré, están conformados en tres partes. La primera parte te explicaré cómo diseñar una vivienda con un método tradicional. Aclaro, si a ti tan solo te interesa desarrollar tu proyecto, la primera parte de cada video te servirá para conformar tu idea. La segunda parte, si tú eres una persona con un interés, una inclinación a la parte mágica de la naturaleza y cuentas con una sensibilidad más desarrollada que el común de las personas, la arquiromagia te ofrece una técnica utilizando a la quiromancia
en donde podrás identificar tus capacidades de habitabilidad. Tercera parte y por último, si tú eres una persona que cuenta con la creencia de que existe para que puedas realizar tu propuesta de dimensionamiento, siguiendo la información que te brindo en este video, necesitarás el siguiente material de dibujo: un juego de escuadras con su compás, una regla T, lápiz de una calidad intermedia como el HB, goma de migajón y un escalímetro. ¿Cómo funciona el escalímetro? Para un ejemplo práctico, la función del escalímetro es la de reducir una medida real a una referencia más pequeña. Ejemplo, escala 1 a 25, es decir, un metro real lo reduce 25 veces. Otro ejemplo, escala 1:50, un metro real lo reduce 50 veces. Para uso práctico, una hoja de cuaderno de cuadrícula grande, conforme a la escala 1:50, dos cuadritos representan 1 metro. Estos son los materiales básicos con los cuales tú podrás realizar tu propuesta de dimensionamiento. Yo te recomiendo trabajar en escala 1:50, utilizar ya sean hojas de cuaderno de cuadrícula grande o en su caso comprar un pliego de papel bond que también ya lo venden con cuadrícula grande. Primera parte: diseño arquitectónico. Propuesta de dimensionamiento. Espacio privado. Recámara principal. Seguimos considerando la información que nos brinda el libro Las medidas de una casa del arquitecto Javier Fonseca. De la misma forma, reiteramos que además de las dimensiones de un mueble, se debe de considerar el espacio de actividad, que es el área que complementa la función del mueble mismo. Recámara principal. Los elementos a considerar son cama king size, medidas 2 metros por 2 metros. Mesa de noche, 2 piezas, medidas 45 centímetros por 45 centímetros. Tocador, medidas de 45 centímetros por unos 50 metros de largo. Silla de 60 centímetros por 55 centímetros. Guardarropa, medidas 75 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Y un sillón con unas medidas de 90 centímetros por 75 centímetros. Reiteramos, a todos los muebles se les debe de considerar una dimensión de 30 centímetros como complemento que es parte del espacio de actividad. Propuesta de dimensionamiento de una recámara principal de 4 metros con 30 centímetros de largo por 3 metros con 60 centímetros de ancho. Como primer elemento colocaremos la cama king size con una medida de 2 metros de largo por 2 metros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. El siguiente elemento que colocaremos es el ropero o guardarropa, con una medida de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Entre estos dos elementos colocaremos una circulación reducida
de 30 centímetros, que en su conjunto con los espacios de actividad conforman una circulación de 90 centímetros, espacio en donde colocaremos la mesa de noche. Utilizando este mismo criterio, en el otro extremo de la cama colocaremos una circulación reducida de 30 centímetros, más el espacio de actividad conforman una circulación de 60 centímetros. Estos elementos nos da como resultado una medida de 4 metros con 30 centímetros. Al frente de la cama colocaremos el tocador, que tiene una medida de 1 metro con 50 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad, que son los 30 centímetros. Entre el tocador y la cama se considera una circulación de 60 centímetros. Si sumamos el espacio de actividad de la cama y el tocador, más los 60 centímetros de circulación, se genera un espacio de 1 metro con 20 centímetros. En este espacio se puede colocar la silla del tocador y al fondo, en la esquina, un sillón. Todos estos elementos nos da una medida de 3 metros con 60 centímetros de ancho. Propuesta de dimensionamiento de una recámara principal de 4 metros con 90 centímetros por 3 metros con 90 centímetros. Como primer elemento colocaremos la cama king size con una medida de 2 metros de largo por 2 metros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. El siguiente elemento que colocaremos es el ropero o guardarropa, con una medida de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Entre estos dos elementos colocaremos una circulación de 60 centímetros, que en su conjunto con los espacios de actividad conforman una circulación de 1 metro con 20 centímetros, espacio en donde colocaremos la mesa de noche, que tiene unas medidas de 45 centímetros por 45 centímetros. Utilizando este mismo criterio, en el otro extremo de la cama colocaremos una circulación de 60 centímetros, más el espacio de actividad conforman una circulación de 90 centímetros. Con estos elementos nos da como resultados una medida de 4 metros con 90 centímetros de largo. Al frente de la cama colocaremos el tocador, que tiene una medida de 1 metro con 50 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad, que son los 30 centímetros. Entre el tocador y la cama se considera una circulación de 90 centímetros. Si sumamos el espacio de actividad de la cama y el tocador, más los 90 centímetros de la circulación, se genera un espacio de 1 metro con 50 centímetros. En este espacio se puede colocar la silla del tocador y al fondo, en la esquina, se colocan 2 sillones. Todos estos elementos nos dan una medida de 3 metros con 95 centímetros de ancho. Espacio privado, recámara secundaria. Recámara secundaria. Los elementos a considerar son cama individual con medidas de 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Mesas de noche, 2 piezas,
Medidas 45 centímetros por 45 centímetros. Escritorio, con unas medidas de 1 metro con 20 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. Silla, con medidas de 60 centímetros de largo por 55 centímetros de ancho. Guardarropa, con medidas de 75 centímetros de ancho por 2 metros de largo. A todos los muebles se les debe de considerar una dimensión de 30 centímetros como complemento que es parte del espacio de actividad. Propuesta de dimensionamiento de una recámara secundaria de 3 metros con 30 centímetros por 2 metros con 90 centímetros. Como primer elemento colocaremos la cama individual con una medida de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. El siguiente elemento que colocaremos es el ropero o guardarropa, con una medida de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Entre estos dos elementos colocaremos una circulación reducida de 30 centímetros, que en su conjunto con los espacios de actividad conforman una circulación de 90 centímetros. Espacio en donde colocaremos la mesa de noche. Utilizando este mismo criterio, en el otro extremo de la cama colocaremos una circulación reducida de 30 centímetros más el espacio de actividad conforman una circulación de 60 centímetros. Con estos elementos nos da como resultado una medida de 3 metros con 30 centímetros. Al frente de la cama colocamos una circulación de 60 centímetros. Si sumamos el espacio de actividad de la cama y los 60 centímetros de la circulación, se genera un espacio de 90 centímetros. En la esquina a un costado se coloca el escritorio, que tiene una medida de 1,20 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Entre los 90 centímetros de circulación se puede colocar la silla para el escritorio. Con todos estos elementos nos da una medida de 2 metros con 90 centímetros de ancho. Propuesta de dimensionamiento de una recámara secundaria de 3 metros con 30 centímetros por 2 metros con 90 centímetros. Como primer elemento colocaremos la cama individual con una medida de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. El siguiente elemento que colocaremos es el ropero o guardarropa, con una medida de 2 metros de largo por 75 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Entre estos dos elementos colocaremos una circulación de 60 centímetros, que en su conjunto con el espacio de actividad conforman una circulación de 1 metro con 20 centímetros. Espacio donde colocaremos la mesa de noche. Utilizando este mismo criterio, en el otro extremo de la cama colocaremos una circulación de 60 centímetros más el espacio de actividad conforman una circulación de 90 centímetros. Con estos elementos nos da como resultado una medida de 3 metros con 90 centímetros de largo. Al frente de la cama colocaremos una circulación de 90 centímetros. Si sumamos el espacio de actividad de la cama y los 90 centímetros de circulación, se genera un espacio de 1 metro con 20 centímetros.
En la esquina, a un costado de la cama, se coloca el escritorio, que tiene una medida de 1 metro con 20 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. Entre el metro con 20 centímetros de circulación se puede colocar la silla para el escritorio. Todos estos elementos nos da una medida de 3 metros con 20 centímetros de ancho. Espacio privado, baño. Los muebles a considerar son WC con medidas de 77 centímetros de largo por 55 centímetros de ancho, con su espacio de actividad de 30 centímetros. Cabe mencionar que la distancia mínima que se requiere por reglamento para el WC es de 1 metro con 25 centímetros de largo. Lavabo grande de 1 metro de largo por 55 centímetros de ancho. De la misma forma se considera su espacio de actividad de 30 centímetros. Regadera con una dimensión de 1 metro de ancho por 1 metro con 20 centímetros de largo. Se considera un espacio de actividad para el área de secado de 1 metro por 80 centímetros. Propuesta de acomodo de un baño con medidas de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Colocaremos los muebles de la siguiente manera. El primer mueble que colocaremos es el WC, que tiene las siguientes medidas: de 77 centímetros de largo por 55 centímetros de ancho. Cabe mencionar que el espacio considerado para esta propuesta, el ancho del WC será de 80 centímetros. Lavabo. La medida del lavabo es de 1 metro de largo por 75 centímetros de ancho. Regadera. El espacio a considerar es de 1 metro de ancho por 1 metro con 20 centímetros de largo. Junto al espacio de la regadera se considera un área seca de 1 metro con 20 centímetros por 80 centímetros de ancho. La circulación principal se considera un área de 90 centímetros de ancho. Se puede considerar colocar la puerta de 60 centímetros o en su caso una puerta de 90 centímetros. La suma de todos estos elementos sería un espacio de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Propuesta de acomodo de un baño con medidas de 4 metros con 50 centímetros de largo por 3 metros con 80 centímetros de ancho. Colocaremos los muebles de la siguiente manera. El primer mueble que colocaremos es el WC, que tiene las siguientes medidas: 77 centímetros de largo por 55 centímetros de ancho. Cabe mencionar que el espacio considerado para el ancho del WC será de 1 metro con 20 centímetros por 1 metro con 60 centímetros. Lavabo. La medida del lavabo es de 1 metro con 20 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho. Regadera con espacio a una tina. El área a considerar es de 1 metro con 20 centímetros de ancho por 1 metro con 70 centímetros de largo. Se considera un área seca de 80 centímetros por los 2 metros que abarca el espacio de la tina. La circulación principal se considera un área de 90 centímetros de ancho. Se contempla un área de guardado con 2 roperos. El primer ropero tendrá 1 metro con 20 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y un segundo ropero que tiene 2 metros con 11 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho.
En medio colocamos una banca de 1,20 m. El conjunto de estas medidas nos da 4,50 m de largo por 3,80 m de ancho. Espacio privado. Cuarto de televisión. Cuarto de televisión. Los muebles a considerar son el sillón para 3 personas, que tiene las dimensiones de 90 centímetros de ancho por 2 metros con 10 centímetros de largo. De la misma forma se considera su espacio de actividad de 30 centímetros. Sillón para una persona, con medidas de 90 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Mueble con televisor, con medidas de 40 centímetros de ancho por 1 metro con 50 centímetros de largo, considerando su espacio de actividad de 30 centímetros. Propuesta de dimensionamiento de un cuarto de televisión de 2 metros con 20 centímetros por 3 metros con 30 centímetros. De la misma forma consideramos como primer elemento el sillón para 3 personas, con un largo de 2 metros con 10 centímetros por 90 centímetros de ancho, más el área de actividad. Para poder reducir el dimensionamiento del área, utilizaremos el concepto de circulación compensada, con un mínimo de espacio de 30 centímetros, y en conjunto con el espacio de actividad del sillón para 3 personas, nos genera una circulación de 60 centímetros. Una alternativa para ahorrar espacio es utilizar nichos en los muros, y de esta forma colocar el televisor con una profundidad de 40 centímetros. Si se considera el espacio de actividad del mueble del televisor y se incrementa a la circulación, esta se incrementará a 90 centímetros. Si sumamos todos estos elementos del sillón al muro en donde se encuentra el nicho, la primera medida será de 1,80 m. Pero si le agregamos el espacio del nicho, esta medida se incrementa a 2 metros con 20 centímetros. En el otro sentido contamos con la medida de 2 metros con 10 centímetros, que es el largo del sillón para 3 personas, más 1 metro con 24 centímetros, que es el espacio para colocar el sillón individual y realizar un giro a 45 grados. Obtendremos la distancia de 3 metros con 30 centímetros. Propuesta de dimensionamiento de una sala de televisión con 2 metros con 50 centímetros por 3 metros con 30 centímetros. De la misma forma consideramos como primer elemento el sillón para 3 personas con un largo de 2 metros con 10 centímetros por 90 centímetros de ancho, más el área de actividad. El siguiente elemento es colocar una circulación de 60 centímetros y en conjunto con el espacio de actividad del sillón para 3 personas nos genera una circulación de 90 centímetros. Seguimos utilizando como una opción de diseño el uso del nicho en el muro y de esta forma colocar el televisor. El nicho contará con una profundidad de 40 centímetros. Si se considera el espacio de actividad del mueble del televisor y se incrementa la circulación, nos dará una medida de 1 metro con 20 centímetros. Si sumamos todos estos elementos del sillón al muro en donde se encuentra el nicho, la primera medida será de 2 metros con 10 centímetros
pero si le agregamos el espacio del nicho se incrementa a 2 metros con 50 centímetros. En el otro sentido contamos con la medida de 2 metros con 10 centímetros, que es el largo del sillón para 3 personas, más el metro con 20 centímetros, que es el espacio para colocar el sillón individual y realizar un giro a 45 grados. Obtendremos la distancia de 3 metros con 30 centímetros. Segunda parte. Quiromancia y habitabilidad. Espacio privado. Recordemos que los espacios privados son aquellos en donde la vida íntima de una familia se desarrolla y está conformada por la recámara principal, que es la recámara de los padres, la recámara secundaria, que es la recámara de los hijos, cuarto de televisor, el espacio de culto. De todos estos espacios, el que posee un mayor valor en el concepto de la quiromancia y habitabilidad son las recámaras, partiendo desde el compromiso que existe entre dos personas que conforman el matrimonio y de las recámaras secundarias, que nos determina el tamaño de la familia por la cantidad de los hijos que desean tener. Las recámaras secundarias pueden ser de 2 a 3 recámaras. A diferencia de los espacios públicos, como lo vimos anteriormente, y conforme al criterio de la quiromancia y habitabilidad, que se apega a la información que nos aporta los 3 modelos de la palma de la mano, el tema de las parejas es un poco diferente, ya que ésta se determina en el instante mismo que nuestra alma realiza el decreto, que se nos entrega en la palma de la mano inactiva. Bueno, les comparto un poco lo que es este tema de parejas, que pertenece al conocimiento espiritual profundo. Tema parejas. Existe 3 eventos importantes en la vida de una persona. El primer evento es nacer. El segundo evento es comprometerse con su pareja, que es casarte, tener descendencia, tener los hijos. Y por último, es morir. El primero, nacer. Este primer evento no depende de nosotros. No escogemos el lugar, el momento ni la familia en donde formaremos parte. Para poder comprender mejor esta información, esta ley, me brinco al tercer evento, que es la muerte. Ese tercer evento, que al igual del primero, no conocemos el lugar y el momento en que pasará el evento, pero sí depende de nosotros, en la mayoría de los casos, la calidad de vida que tendremos y la forma en la que llegamos a ese evento. El segundo evento es el compromiso, el matrimonio, la familia. Muchas personas le restan importancia a este evento. Piensan que es más importante tener dinero o negocios, pero es verdad que el estilo de vida de una persona cambia radicalmente cuando vive la experiencia de este evento tan importante. Así como nos habla el pasaje bíblico de Adán y Eva, en donde Dios le crea a su pareja Adán de la propia humanidad de este, así todos tenemos una pareja, una persona que está conectada y unida a nosotros a nivel alma. Es algo que se establece en el decreto que realiza nuestra alma. Es ley que esa persona se cruce en tu camino, y es una ley que aplica para todos.
¿Cómo identificar ese momento? Simplemente el cuerpo humano se manifiesta. Si la pareja son personas un poco sensibles, se manifiestan sensaciones orgánicas, como un estremecimiento. Se generan sensaciones como la familiaridad, la clásica sensación de que ya lo conocías, y algo muy raro, un cariño por una persona que apenas acabas de conocer. Son emociones que devienen de la conciencia, de tu alma, de la unión de las almas. No es deseo, no es frenesí, eso es amor. Por lo general se genera un fenómeno muy fuerte. Casi siempre es una prueba o una lucha, en donde se manifiesta la mente contra el corazón. La mente siempre se deja llevar por las apetencias, por el estereotipo, si tiene buen físico, la parte económica, la manera en cómo habla, etc. El corazón, que es lo mismo la conciencia, se manifiesta con una sensación de identificación, de seguridad, de bienestar y algo muy raro, un cariño por alguien que apenas acabas de conocer. Y realmente es una lucha en donde la costumbre lucha contra una emoción que por lo general se manifiesta una vez en la vida. La mente siempre genera sus proyecciones y sobre todo justifica sus actos. Se deja llevar más por la atracción física, el deseo sexual y sobre todo por el quedar bien con los demás. Realmente es una prueba complicada, ya que todo lo que nos rodea está diseñado para seguir un estereotipo. La moda, la educación, el físico, también hay que decirlo y reiterarlo, las amistades. E inclusive la misma familia interviene cuando uno de los dos cuenta con un estatus mayor. Cuando una persona falla en la prueba y termina involucrándose con una persona que no tiene nada que ver uno con el otro, si se unieron por deseo, por lo general esa relación terminará en fracaso. Lo malo está en que si tuvieron descendencia, los hijos serán quien paguen las consecuencias. Tu pareja es la única persona que te entregará una palabra sagrada, que deviene de lo más profundo del alma, que es compromiso. ¿En qué etapa de tu vida se presentará tu pareja? Esa información ya está reflejada en el mapa que se te entregó en la palma de la mano inactiva. Y la quiromancia nos ayuda a descubrir esa información. Quiromancia. Tema: parejas, el matrimonio. Recordemos que esta información nuestra alma nos la entrega en la palma de la mano, que en este caso es la mano inactiva. Monte de Mercurio. Recordemos que en este espacio se representa la conexión espiritual, así como todo lo relacionado con temas de salud. Además con el tema que nos interesa, que es el matrimonio y los hijos. Líneas conyugales o del matrimonio. Son líneas cortas que se manifiestan en el borde externo de la palma de la mano y sobre todo en el monte de Mercurio. Estas líneas se localizan entre la línea del corazón o también conocida como la línea afectiva y entre la línea de la unión entre el monte de Mercurio y su dedo índice. Las líneas conyugales
reflejan las relaciones más importantes que nos dejarán una experiencia que nos marcará en la vida, ya sea para bien, que es el matrimonio, o también hay que decirlo, para el mal, que al final del día nos deja sabiduría. Si la línea es tenue, significa una relación del tipo noviazgo, pero si la línea es bien marcada, eso significa matrimonio. Cabe mencionar que si la línea del matrimonio se manifiesta próxima a la línea del corazón, significa una experiencia a una edad juvenil, pero entre más se aproxima al desplante del dedo de Mercurio, significa una experiencia a una edad madura. Si una línea del matrimonio cuenta con un ramal que se une con una línea del matrimonio anterior, significa el regreso de una pareja anterior. Y si toca la línea del corazón, es señal de matrimonio. Línea de los hijos. Son pequeñas líneas que se manifiestan entre la unión del monte de Mercurio y el dedo meñique. Se pueden manifestar de forma vertical o también de forma diagonal. En algunos casos pueden tocar la línea del matrimonio. El que se manifieste estas líneas en la palma de la mano es señal de fertilidad. Nos habla de la capacidad de poder generar vida. Recordemos el tratado que realiza nuestra alma y el decreto, que es ley, que por medio de nosotros vendrán descendencia, es decir, que vendrán almas a este mundo y se encarnarán. Existe una realidad que influye en la cantidad de hijos que desea tener una pareja, el aspecto económico, cultural, etc. Es curioso, pero en la quiromancia tradicional se sabe que si una persona tiene una mascota y le entrega las atenciones y el amor como a un hijo, esto se marcará como una línea. Otras señales a considerar: la línea de la familia. Esta línea se manifiesta en la unión del monte de Venus con el desplante del dedo pulgar. Nos indica los valores que adquirimos en nuestra familia de origen. Debe de ser una línea bien trazada y sin rupturas, quiebres o islas, que son señales consideradas como conflictos familiares. Por encima de la línea de la familia se traza una segunda línea. Esta siempre se localiza en la primera falange del dedo pulgar y nos indica el tipo de relación que construiremos en nuestro matrimonio. De la misma forma, debe de ser una línea bien trazada y sin rupturas, quiebres o islas. Otras señales a considerar, por lo general pertenecen a los signos modificadores y son líneas con trazo fino. Una cruz que se manifiesta al final de la línea del corazón, o también conocida como la línea afectiva, es señal de matrimonio feliz. Una estrella muy cercana a la línea de la familia, en el monte de Venus, es señal de que la pareja ha estado con nosotros en vidas pasadas. En temas referente a la suerte para tener relaciones afectivas, noviazgo, matrimonio, está el anillo de Salomón, o la línea
de Salomón. Es una línea que nace entre la separación del dedo de Mercurio y el dedo del Sol. Rodea el monte del Sol y de Saturno. Termina entre la separación del dedo de Saturno y de Júpiter. Es señal de que la persona es magnética, sensual, de gran belleza. Tiene suerte para las relaciones, pero corre el riesgo por el libertinaje. Relación karmática. Tener una cruz en el monte de Venus nos habla de una experiencia predestinada que nos hará sufrir, pero nos entregará sabiduría. Cuadrado de protección o cuadrado de la monja. Toda figura que es bordeada por un cuadrado es señal de protección espiritual que se manifiesta en el plano físico. Es señal de un periodo de sufrimiento, de desolación, de soledad, la terrible sensación del desamor, pero la persona está protegida espiritualmente. Línea del matrimonio que termina en una bifurcación. Es señal de separación. Como lo vimos anteriormente, el tema de la pareja y de los hijos es algo que se determina en el instante mismo en que se realiza el decreto por parte de nuestra alma. No depende del modelo de la palma de la mano. Si es una mano normal, grande, chica, con valores equilibrados o con poca vitalidad, o la mano es grande, que es una persona con mucha energía. De alguna forma la línea de los hijos son almas que están predeterminadas a llegar a este mundo material. De lo antes expuesto, si es una persona que cuenta con buenas señales en la palma de la mano, se recomienda que en el espacio privado cuente con su recámara principal y, dependiendo de la línea de los hijos, cuando menos 2 recámaras secundarias. Tercera parte. Habitabilidad y magia. El siguiente árbol que vamos a ver es el árbol sagrado. Es el árbol de los altares milenarios. En cuanto a la práctica, se utiliza para crear los altares en donde se realizan las prácticas sagradas. En la medicina tradicional, este árbol se considera para atender enfermedades de la circulación sanguínea, en el tratamiento para reducir la sensación de pesadez en las piernas. Es el árbol ciprés. Aquí tengo algunas imágenes donde se ve el tipo de follaje con sus semillas y el aspecto común, como si fuera un árbol angosto, llega a ser vertical y el follaje es comprimido. Datos mágicos. Árbol sagrado, que es el ciprés. Desde tiempos antiguos se utiliza para realizar esculturas y altares para la adoración. El elemental del árbol ciprés está fuertemente conectado con el reino de la tierra. Los elementales son los gnomos y pigmeos. Son criaturas etéricas pequeñas con forma de humanoide. El árbol ciprés es de influencia del planeta de Saturno.
Existen esculturas de Buda que tienen cientos de años y siguen expediendo el aroma de la madera. El nombre del regente de los gnomos y pigmeos es Kitichi, señor de la tierra. Oración para santificar el altar de madera, que es la mesa de madera de ciprés. Alabado sea el Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creaste a todas las especies aromáticas. En la arquiromagia se utilizan mesas de apoyo para realizar nuestras prácticas. Se curan con agua de rosas, una capa de cera transparente, incienso de resina de pino y se santifica en las vísperas del Viernes Santo a las 12 de la noche, de jueves a Viernes Santo. Vamos a recordar un poco del horario de la manifestación de las vibraciones etéricas. Recordemos que el átomo primitivo, que es la manifestación de vida en toda la naturaleza, se le conoce como prana, tattvas o akasa. Es el éter que se manifiesta durante el día. Existe el horario de los tattvas. Recordemos que depende de la estación del año y sobre todo del clima. Empieza desde la salida del sol con un primer periodo de 24 minutos. Después de 2 horas se manifiesta el siguiente periodo de la vibración etérica. Y así se repite hasta el anochecer. Es la manifestación de diferentes sustancias etéricas en el ambiente. El número 1 es akasa, que es éter de vida, es el éter base. Luego sigue Vayu, que es el aire. El número 3 es Tejas, que es el fuego. El número 4 es Prithvi, que es la tierra. El número 5 es Apas, que es el agua. Se recomienda realizar la práctica de la invocación del elemental del árbol ciprés cuando sean las tardes con una tranquilidad y serenidad. Es cuando las vibraciones etéricas de Prithvi, que es la tierra, se están manifestando. Influencia astrológica: árbol con influencia saturniana. Cuenta con un aspecto pesado, sin flor, áspero y negruzco. La semilla cuenta con un sabor fuerte, ácidos. Y cuentan con un aspecto un tanto a la melancolía, por el color oscuro. El perfume zodiacal es Capricornio, perfume extracto de pino y ramas de ciprés. Influencia planetaria Saturno. Saturno es un signo del elemento tierra. El árbol ciprés posee elementales de la tierra como los gnomos y pigmeos. Es un árbol que posee grandes poderes mágicos y sirve para realizar un poderoso talismán de protección. Se realiza el trabajo invocando a tu intercesor elemental, tu ángel particular. Se bendice el árbol y se corta una rama por donde sale el sol, otras 2 ramas por donde se manifiesta el atardecer. Con esas 3 ramas se forma una cruz. La primera rama es el cuerpo y las otras 2 ramas son los brazos. Es un gran talismán contra las malas influencias. A la cruz se le coloca un Cristo o una cruz de hierro. De la misma forma se realiza esta práctica el Viernes Santo. ¿Cómo funciona este talismán? Muchas de las energías o entidades del bajo astral se desplazan y pierden su energía cuando se acercan a este talismán, ya que el frío que emana el hierro de la cruz más la santificación de las propiedades mágicas del árbol elimina y ahuyenta a las entidades oscuras. El árbol sagrado. En este caso, el siguiente árbol es el sauce llorón.
El árbol sagrado de la melancolía, las emociones y el mal de amor. En la medicina tradicional, este árbol se considera para aliviar el dolor y la inflamación y para bajar la fiebre. Aquí pongo unas imágenes de lo que es el tipo de follaje, su aspecto con ramas largas y con ese aspecto de melancolía que todas cuelgan, ¿no? Es un árbol de un aspecto, pues una belleza importante, digo, es un árbol agradable, un árbol bello, el sauce llorón. Datos mágicos. Árbol sagrado. Desde tiempos antiguos se invoca al elemental para atender padecimientos emocionales como el mal de amor. El elemental del árbol sauce llorón está fuertemente conectado con el reino de los elementales del agua, como las ondinas y nereidas. El árbol sauce llorón es de influencia lunar. Es un árbol que se desarrolla en donde hay fuentes de agua. El nombre del regente de las ondinas y nereidas es Varuna, señor del agua. Existen dos motivos de enfermedades. Uno es de nacimiento, que es el karma, y el segundo se manifiesta en el desarrollo de la vida. Muchas de las enfermedades se gestan por las impresiones obtenidas con la convivencia diaria con las personas. Son las malas impresiones que se asientan dentro del organismo, afectando la mente, los pensamientos, desatando emociones como la angustia, el enojo, etc. Esto genera un desajuste y se manifiesta posteriormente en una enfermedad. La desconexión del cuerpo astral y el mental afecta al cerebro y se refleja en el sentimiento de desamor. Como lo vimos en el ejemplo anterior con el otro árbol, el árbol ciprés, también pongo como formato el horario de las vibraciones etéricas, pero en este caso se recomienda para realizar la práctica de la invocación del elemental del árbol sauce llorón cuando sean los momentos con mucha humedad o en su caso con lluvia. Es cuando las vibraciones etéricas de apas, que es el agua, se están manifestando. Es un árbol de influencia astrológica lunar. Vive mejor en donde se encuentra gran cantidad de agua. Son fríos y lechosos. Son de hojas pequeñas y de flores blancas, de un aroma suave. Los elementales del agua son las ninfas, nereidas, ondinas, y cuentan con un fuerte aspecto melancólico. Se recomienda realizar la práctica como se vio en el video Cómo diseñar mi casa, capítulo 3, parte 2. De la misma forma, la arquiromagia recomienda cortar una rama del árbol sauce llorón, tomarla con ambas manos y pedir con devoción. El mantra. Recuerden que cada vez que se canta un mantra, las vocales son las que se alargan. Y el mantra para invocar a las ondinas del agua es Bella Vayala Bellala Ellala
bella. Este mantra se tiene que cantar en 3 ocasiones. Arquiromagia. Contenido para el siguiente video. Título: Cómo diseñar mi casa, capítulo 5. En la primera parte del video vamos a ver lo que es el diseño arquitectónico. En este caso sería la propuesta de dimensionamiento de los espacios de servicio. En el siguiente capítulo es habitabilidad y quiromancia. Vamos a empezar a ver lo que son algunas profesiones y habilidades que se marcan en la palma de la mano. Y por último, lo que es habitabilidad y magia. Vamos a ver 2 tipos de árboles que se utilizan para fabricar las varitas, las varas de mando, las varas mágicas, que es el cedro y el almendro. Y vamos a ver otro árbol que es muy interesante. Es el árbol que sirve o ayuda para el desdoblamiento astral, el floripondio. Soy arquitecto de profesión y por la manifestación del destino en mi vida adquirí un conocimiento espiritual terriblemente profundo que tiene que ver con las leyes de la conciencia, del alma y del ser, y sobre todo por la parte mágica de la naturaleza. Por tal motivo me doy a conocer con el nombre de Arquividente. Aquí te dejo mis contactos, mi número de WhatsApp, un correo de Yahoo y los datos de Facebook de la página de Arquiromagia. Platícame qué opinas sobre este concepto, sobre esta técnica de diseño arquitectónico con un enfoque mágico. Te invito a que me regales un like y a que te suscribas a este canal. Gracias.